Buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, aquí de Sabadell. Un saludo muy cariñoso les traigo a todos ustedes de las diferentes iglesias donde últimamente he estado visitando. Y saludemos también a nuestra gente, a nuestros hermanos y a toda aquella gente que nos van a ver en el video a través del estudio bíblico grabado, que ven en el video en todo el mundo. Así que hoy los vamos a saludar. Aquí estamos en España. Aquí todos los hermanos les envían un saludo con cariño a todos ustedes. Ahora sí vamos con algunas preguntas en esta noche. Buenas noches, hermana María Luisa. Es promesa cumplida del Señor que estaría haciéndole una pregunta a su sierva amada. Estoy feliz de estar delante de su presencia y poder hacerle esta pregunta que se encuentra en Proverbios 24-27. Quisiera que nos ampliara un poquito más sobre el tema. Proverbios 24-27. Sí. Sí, hermano, puede leer. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, después de edificar tu casa. Proverbios 24-27 dice: prepara tus labores fuera y dispón tus labores en tus campos, es decir, haga todo lo necesario, todo lo que hay que hacer en su labor, en su trabajo, en su fábrica, en su empresa. Dice, y después edificarás tu casa. Le da a entender que había que hacer las cosas en un orden, que no invirtiera su dinero. De pronto tiene dinero la persona y invertía el dinero en construir su casa, su vivienda, y después de que ya tenía la casa y la vivienda, entonces no tenía con qué comer, porque se gastó todo el dinero en la construcción. Entonces le está diciendo es que sea sabio y haga en orden todo. Invierta ese dinero, póngalo a trabajar para que ese dinero le vaya a dar rendimiento con el trabajo, en esa época era con la siembra, porque se vivía de la agricultura. En ese tiempo se vivía de agricultura y ganadería. Hoy ya no se vive, es muy poco lo que se vive de agricultura y ganadería, sino ya más que todo somos empleados de fábricas, de empresas. Pero lo mismo, entonces primero tenga usted su dinero, ¿con qué vives? ¿Con qué va a vivir? Y después entonces sí invierta en la construcción o en comprar su casa, su vivienda, porque si hace al contrario, entonces gasta todo lo que tiene, sus ahorros, y después no tiene con qué comer. Entonces era lo que le estaba diciendo, que él sembrara, cosechara, tuviera ya su dinero, sus cosechas, su siembra, y que después cuando él construyera, pues de todas maneras tenía también allí sus entradas de dinero. Que sea sabio, que sepa manejar su dinero, que sepa hacer las cosas bien, era lo que le estaba aquí dando a entender, que hiciera las cosas en orden y todo bien, para que así mismo no sufriera necesidades más adelante. Todo esto de los proverbios son cosas prácticas de la vida real, la vida cotidiana del hombre, de lo que el hombre hacía o dejaba de hacer. Había cosas buenas, había cosas malas, cosas regulares, pero de todos, pues el rey Salomón escribió para que la gente analizara su situación, aprenda a vivir, sepa hacer las cosas bien, sepa distribuir su vida, su dinero, cómo gasta su dinero, cómo lo invierte, cómo vive la vida en una forma tan organizada. Era que estaba enseñándole a ser organizado. Y no vaya a invertir en tantas deudas, sino siéntese y haga cuentas primero si sí puede gastar o no puede gastar, si puede construir o no. Ahí estaba enseñándole la forma de ser una persona organizada y práctica en la vida real. Yo conocí muchas personas en la iglesia, he conocido personas que han sido organizadas. Ellos ganaban un salario muy mínimo, muy poquito, el dinero era muy poquito, sin embargo estas personas ahorraban y decían, bueno, yo gano muy poco,
carezco de todo lo necesario en mi casa, en mi hogar. No tengo una televisión, no tengo una refrigeradora, no tengo la lavadora, no tengo nada de estas, licuadora, no tengo eso, no tengo el dinero, porque escasamente gano para comer una ración al día pues mínima. Pero estas personas ahorraban, sin embargo decían, sin embargo yo estoy haciendo un ahorro para que a final de año, cuando yo vaya a mirar mi ahorro cuánto tengo, si puedo comprarme un televisor. Y esta persona entonces a final de año compraba su televisor y después empezaba otra vez a hacer su ahorro con lo poco que tenía, que se esforzaba en su trabajo. Se abstenía de paseos, se abstenía de tomar vacaciones, se abstenía de comprar cosas fuera de lo que necesitara, se abstenía de ir a comprar joyas o ropas, no compraba sino era lo necesario y ahorraba. Es que a final de año, el año pasado compré el televisor, en este año a ver si me alcanza para comprar la refrigeradora. Y así cada año estaba comprando algo y me iba contando, porque son personas que han asistido a la iglesia hace muchos años, me iba contando lo que iba ahorrando y lo que iba comprando, adquiriendo para tener. Entonces una persona muy organizada, que sabía manejar lo poco que ganaba. Entonces nosotros, cuando a veces leemos proverbios, son cosas que se vivían en esa época, en la antigüedad, pero que nos sirve a nosotros, es más bien el ejemplo de la forma como nos aconsejan que seamos organizados, prácticos, realistas, que no ir a gastar más de lo que tenemos para demostrar o para aparentar ante la gente, sino que seamos cuidadosos, porque también he conocido mucha gente que se llena de deudas, sacan todo a crédito, todo es a crédito, todo lo que tienen en la casa, en el hogar es crédito y le debe al uno, al otro, y después no tiene con qué pagar y después vienen y le quitan todas las cosas. Entonces eso es peor. Entonces la organización. Aprendemos mucho en Proverbios aprendemos muchas cosas bonitas, aprendemos esa buena manera de vivir, de ser sabios, inteligentes, entendidos, organizados, diligentes. Aprendemos tantas cosas en Proverbios. Seguimos adelante con otra pregunta. Sí, hermano. Bona tarda, germana María Luisa. Era una bendición que estamos esperando los catalanes que asistíamos, que Dios nos trajo a su iglesia, que Dios la tenga en su gloria, y que cuando nos lo anunciaron que esos cultos serían en la iglesia de Barcelona, Dios sabe la alegría que nos dio el corazón, y por eso le damos gracias a Dios en su nombre por haberla puesto en nuestro camino. Me gustaría hacerle una pregunta que leyendo Gálatas me nació. Sí. Es en el capítulo 4, a partir del 12 se puede decir. ¿De Gálatas dice? Gálatas. Gálatas capítulo 4. 4, sí. Empezó la duda en la exhortación contra volver a la esclavitud, donde el apóstol Pablo estaba diciendo a sus apóstoles que cómo podían dudar del poder de Dios, de cómo se podían volver otra vez atrás cuando habían sido ellos los que habían iniciado, porque él había sido, por la gloria del Padre que lo perdonó y lo encarriló. Entonces dicen, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Mi pregunta es, hermana, ¿qué enfermedad consideraba el apóstol Pablo tan grave como para que hubiera sido desechado cuando fue escogido por Dios? No, aquí no está hablando de que él tuviera alguna enfermedad cuando Dios lo llamó, solo menciona que él tuvo una enfermedad y que cuando él estaba con esa enfermedad conoció a los Gálatas, conoció al grupo
y él les habló de Dios y el grupo no lo menospreció, sino que por el contrario lo atendieron bien, y dice que si ellos se hubieran podido sacar los ojos para dárselos a él, se los habían dado. Pero no es así alguna enfermedad que él haya tenido cuando Dios lo llamó, sino que él, pues con el transcurrir del tiempo, pues se enfermó, y en el medio de esa enfermedad pues conoció a esta gente y les habló de la palabra del Señor. Entonces él estaba muy agradecido con ellos, estaba agradecido, sí. Seguimos adelante. Bona tarda, germana Maria Luisa. És de molt m'agradeixo molt de que estigui aquí amb tots els catalans i aquestes terres tan boniques, i le quería hacer una pregunta. Es en Ezequiel 37, versículo Ezequiel 37, versículo 21 y 22. Ezequiel 37, 21 y 22. Sí, puede leer. Y la pregunta de mi hermana es, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y las traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey serán a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mi pregunta es, hermana María Luisa, por si estoy errado, me gustaría que me enseñara, y los haré una nación en toda la tierra, en los montes de Israel, si ahí está hablando de su monte de Sion, su iglesia, y el rey será sobre todo ellos rey, y nunca más serán dos naciones, es nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. En Ezequiel capítulo 37, en el verso 21, está el Señor hablando por Ezequiel al futuro, a su iglesia, y hablando del Señor Jesucristo, su manifestación y la iglesia del Señor. Y por ella Dios le dice a Ezequiel, le dice, y les dirás, es decir, que Ezequiel fuera y le profetizara al pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba en Babilonia. Recordemos, hermanos, que Ezequiel profeta estuvo profetizando cuando el pueblo de Israel ya fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino y destruyó a Jerusalén, al templo, la ciudad, la sitió y se llevó un grupo de personas para Babilonia como esclavos. Se llevó a los hijos de los príncipes, llevó también un rey que dice que le sacaron los ojos a este rey. Y entre esos príncipes que fueron llevados a Babilonia iba Ezequiel profeta. Y este Ezequiel profeta estaba con el grupo allí en Babilonia, en un lugar, dice que junto al río Quebar. Estaban allí todos tristes, pues iban de camino y estaban tristes meditando en el Señor. Entonces Dios le dio una visión o muchas visiones a Ezequiel profeta y le mostró, le dijo a Ezequiel, te voy a mostrar y te voy a revelar por qué castigué al pueblo de Israel, por qué destruí a Jerusalén, al templo, por qué los destruí, por qué ustedes están viviendo estas condiciones. Te voy a revelar para que tú sepas lo que ellos hicieron. Entonces Dios comenzó a darle todas esas visiones a Ezequiel profeta, y todo el libro de Ezequiel son las visiones que Dios le dio de cómo Dios, por qué Dios hizo esto con el pueblo, y porque por haber pecado delante del Señor. Y también Dios le enviaba mensajes al grupo nuevo que estaba allí, le enviaba mensajes a través de Ezequiel. Entonces ellos, estando ahí reunidos en ese sitio de Babilonia, al venir las revelaciones, entre otras cosas, que es aquí en el capítulo 37, que está Dios mostrándole a Ezequiel un campo lleno de huesos secos, y le dice Dios a Ezequiel, pues yo voy a darle espíritu a esos huesos secos que tú estás viendo, y les voy a dar piel y los voy a hacer que revivan y que se conviertan en un pueblo muy grande. Estaba Dios diciéndole, era de la iglesia del Señor Jesucristo que se levantaría en el futuro, que el pueblo de Israel físico se había terminado, había sido destruido,
se había acabado, pero que Dios iba a levantar un pueblo nuevo que sería la iglesia del Señor. Todo eso Dios se lo reveló a Ezequiel. Y en el verso 21, después de Dios estarle mostrando todo eso, les dice que fuera y llevara un mensaje a su grupo de personas que estaban ahí de israelitas. Dice, lléveles este mensaje y diles que, dice, les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Porque en ese tiempo, cuando Dios envió el ejército de Babilonia, todos los israelitas, las 10 tribus de Israel que estaban, ellos se fueron huyendo a muchas naciones. Y Jerusalén, que era la capital de Judá, fue destruida, fue sitiada y la gente murió y el templo fue destruido. Entonces todo el resto fueron desterrados por muchas naciones. Entonces por eso Dios les dice, le dice aquí a Ezequiel, dígales que yo los voy a traer nuevamente, los voy a recoger de todas partes y vuelvo y los traigo otra vez a Jerusalén. Pero ya Dios no estaba hablando tanto de la parte física, sino era más bien la parte simbólica de lo que el Señor iba a hacer al futuro con Cristo Jesús y con su iglesia. Porque en el verso 22 dice, y yo haré y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, hablando de Cristo Jesús. Y nunca más serán dos naciones, porque en ese tiempo era la tribu de Israel y la tribu de Judá, y había 2 reyes. Entonces el Señor le dice aquí a ellos, nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se van a contaminar ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Pero el Señor estaba hablando era de Jesucristo como rey y de su iglesia, que ya no habría 2 reinos, sino uno solo. Cristo Jesús como rey, su iglesia sería ese reino, ese pueblo de Israel espiritual, porque ya la iglesia del Señor Jesús se iba a conformar por gente israelita o por judíos y por gente de todas las naciones, gentiles, y todos ellos estarían siendo gobernados por un rey, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que la iglesia del Señor será conformada por gente de muchas naciones. Y el Señor Jesús será el rey, y Él es el que reina y el que gobierna. El Espíritu de Dios es el que gobierna la iglesia. Si los seres humanos llegan a gobernar una iglesia, pues eso nunca va a prosperar, sino que será destruida y se terminará en cualquier fecha. Pero si el Espíritu de Dios está gobernando su iglesia, sus creyentes, su gente, pues la iglesia del Señor seguirá siempre. Y por eso es que nosotros nos sentimos orgullosos, porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está gobernándonos a nosotros. Él es el que nos está enseñando y nos está poniendo temor en nuestro corazón. Por eso es que todos nosotros tenemos temor de Dios, porque Él nos está hablando. Él nos habla o por sueños, o por visiones, o por profecía, pero Él nos hace un llamado de atención. Él nos amonesta y nos dice que creamos y que sigamos adelante. Miremos, hermanos, que nosotros estamos siendo guiados por Dios, porque si fuéramos guiados por los seres humanos, ya no existiríamos como iglesia. Aquí se cumplen todas estas palabras que Dios le dio a Ezequiel para el futuro, cuando dice que habrá un solo rey y ya no habrán 2 reinos, 2 reyes, divididos los pueblos, porque el Espíritu Santo jamás va a permitir que haya división entre sus creyentes, entre los hijos del Señor que están buscando a Dios. El Espíritu de Dios no va a permitir que haya división, porque el Espíritu de Dios va a estar dándonos a nosotros el mismo amor, la misma enseñanza, la misma fe, la misma creencia, el obedecer a Dios, el amar a Dios, y todos sintiendo lo mismo, seremos uno solo. Entonces, esa es la promesa, eso es lo que Dios hablaba aquí a través de los profetas,
Y eso es lo que nosotros hoy estamos experimentando. Ustedes tienen que valorar estar reunidos en este lugar, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y no solamente guiados por el Espíritu de Dios, sino acompañados y rodeados del Espíritu del Señor, que nos está rodeando a todos siempre. Tenemos que valorar esto que Dios está haciendo con nosotros, porque la gente y los líderes religiosos del mundo, ya algunos líderes se han dado cuenta que esta iglesia existe, y ellos están asombrados y se preguntan que cómo, que por qué, que cómo es que estamos haciendo, cómo es posible que haya 1000 iglesias en el mundo y que todos seamos uno solo. ¿Cómo es posible? Eso no es posible que para los seres humanos o el poder humano pueda gobernar sobre los otros seres y tener un poco de gente unida en un solo ser, creyendo en uno solo, esperando en uno solo. Entonces, hermanos, valoremos lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos sintamos avergonzados ni menos que nadie, ni nos avergoncemos de decir que somos de la iglesia, que el Señor habla, que Dios se manifiesta, que Dios habla en este lugar, que Dios se manifiesta, hace milagros, señales, que da dones espirituales. No nos dé vergüenza pregonar estas cosas, porque eso es la verdad. Y Dios es el que hace que nosotros estemos aquí y que estemos aquí con el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Hace 46 años que inició esta iglesia y el Señor decía, yo no voy a permitir divisiones, y el que quiera hacer divisiones, irse por allá a formar iglesias aparte, congregaciones aparte, no prosperará jamás, porque le quitaré el respaldo y entonces se desvanecerá y todo terminará. Y eso así ha sido, hermanos. El diablo a muchos ha sacado a querer formar iglesias aparte y nunca lo han logrado hasta el día de hoy. Entonces la palabra de Dios es firme, porque sin el respaldo de Dios no somos nada en el mundo nosotros. Bien, sí, hermano, su pregunta. Muchas gracias, bienvenida, hermana María Luisa. Gracias por estar con nosotros y que Dios nuestro Señor la bendiga. Gracias. Voy a ver si soy capaz de resumir la pregunta. Yo venía de otra confesión, en el año 2012, concretamente de la Iglesia Católica, donde la oración principal es el Padre Nuestro, como todos sabemos, los que hemos estado en esa iglesia. Una de las cosas que más me sorprendió cuando pude leer la Biblia, porque hasta que estuve aquí prácticamente no la había leído, era San Mateo 6. San Mateo 6, concretamente del 5 al 15. Sí, Mateo 6, sí. Con su permiso. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y venían dos epígrafes más, que es el 14 y el 15, que son los que realmente me emocionaron, porque me hicieron entender una oración que durante muchos años, como unos 50 y tantos, había estado orando sin saber exactamente el significado. Dice el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dicho esto, una de las cosas que más me sorprendió en la iglesia, y cuando quería traer a algún amigo que me decía, bueno, yo quiero venir a ver la iglesia esta donde tú estás y tal, sabe usted que los españoles, los catalanes, somos personas muy, muy especiales, ¿para qué le voy a explicar? Aquí lo sabemos todo. Entonces,
me decían, oye, mira, el martes me va bien. Digo, no, el martes no, porque el martes toca alabanzas. En alabanzas no vengas. Vamos otro día, vamos el día que toque estudio bíblico, vamos el día que sea, el domingo, por ejemplo. Realmente, leyendo los primeros párrafos de San Mateo, yo siempre he querido saber cómo puedo compatibilizar el orar en lo secreto, el orar en público luego con unas alabanzas, y de qué manera puedo argumentar a la gente que yo traiga esta bendición, que es la de la alabanza, y que la entiendes cuando estás aquí, y cada uno a su manera distinta. Sí. Y esa sería un poco la pregunta, a ver si usted me puede orientar cómo lo tengo que hacer para traer más gente a la iglesia. Bueno, la oración es una cosa y la alabanza a Dios es otra cosa. La oración es hablar con Dios o hablarle a Dios. En la oración nosotros exponemos nuestras necesidades, exponemos nuestras peticiones, nuestras tristezas, lamentos, dificultades, anhelos del corazón, todo lo que uno proyecta en la vida, entonces va en la oración. Señor, yo quiero esto, Señor. ¿Cuándo me ayudarás, Señor? Porque yo quiero adquirir una propiedad para tener mi casita propia y no tenga que pagar renta. Eso es una oración. Señor, voy a hacer un viaje, quiero que me guardes, que me protejas, porque en los viajes hay peligros, hay muchos peligros, yo quiero que me guardes y me protejas en este viaje, me lleves con bien, me vuelvas a traer, todo me salga bien en el viaje. Eso se llama orar. Señor, mira que mi familia está enferma, mi familia está muy necesitada, están muy tristes, tuvieron pérdida de familiares, hubo un accidente, Señor, consuélales, Señor, fortalece a todos, ayúdanos, mira lo que nos aconteció. Eso se llama orar, hablarle a Dios. Por eso la oración es en privado, porque sería mal que yo a voz fuerte empezara a pedirle a Dios tantas cosas y los demás escuchándome. Entonces, la oración en privado es para decirle a Dios lo que yo necesito, lo que yo quiero, que Él me ayude, que me conceda. Las alabanzas, si ya las hacemos públicamente, en voz alta, alabamos a Dios, glorificamos al Señor, porque los que nos están escuchando dicen sí, alabado sea Dios, glorificado sea Dios, Él es grande, Él es maravilloso, Él es justo, Él es misericordioso, Dios es grande, Dios nos hizo, su nombre sea bendito por los siglos. Entonces, entre todos estamos alabando y diciendo amén, diciendo gloria al Señor. Eso es lo de la alabanza. Entonces, esa alabanza, por eso es que es más tiempo que debemos emplear en las alabanzas a Dios que en la misma oración, porque la misma oración son peticiones y necesidades que le decimos a Dios, y seguramente gastaremos 5 minutos contándole al Señor o pidiéndole a Dios lo que necesitamos. Gastaremos 5 minutos. Ya luego las alabanzas, a Dios le podemos alabar y repetir una palabra una y muchas veces. Decirle santo, 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 tú eres santo, Señor, tu nombre sea bendecido, tu nombre sea alabado. Y yo le puedo repetir y repetir varias veces eso, que salga con todo el corazón, y Dios se agrada de esas alabanzas. Entonces las alabanzas son diferentes. Y la oración, aquí el Señor Jesús estaba enseñando a orar a los judíos, porque los discípulos, los judíos, habían dejado de orar y ellos ya no oraban, sino se habían dedicado a repetir palabrerías. Empezaron a repetir un poco de palabrerías que las memorizaron y comenzaban a repetir y a repetir esas palabrerías, y la mente, los pensamientos en otra cosa, el corazón en otra cosa, y como ya se lo sabían de memoria, entonces la boca hablaba y repetía las palabrerías y el corazón por allá en otra cosa, los pensamientos. Entonces el Señor les criticó a ellos que habían dejado de orar como se debía. Entonces les dice, es en privado que ustedes tienen que hacer la oración. ¿Cómo se van a ir a una plaza, a estarse en una esquina y a gritar orando y pidiéndole a Dios? Eso no lo hagan. Usted hágalo en privado y pídele a Dios las cosas. Y dígale a Dios que venga el reino, porque por ejemplo en el Padre Nuestro le está diciendo, venga tu reino. ¿Cuál reino? Pues el reino del Señor Jesucristo. Eran los judíos los que tenían que pedir eso.
venga tu reino, Señor, que el Señor Jesús venga. Y les estaba enseñando. Entonces esta oración era un modelo de cómo era que ellos tenían que orar pidiéndole al Padre y que lo hicieran en secreto. Pero ya una vez que el Señor Jesús vino y que ya el Señor Jesús se manifestó y dejó su evangelio, pues ya no había que estar pidiéndole al Padre que venga el reino, porque ya el reino está con nosotros. El reino es el Señor Jesucristo, es su evangelio, ese es el reino de Dios. Entonces ya no le vamos a pedir al Padre que venga tu reino, porque el reino está aquí. Más bien decirle, Padre, permite que nosotros podamos seguir en tu reino. Aquí que empezó el reino aquí en la tierra y terminará en la eternidad. Pero permite que nosotros sigamos contigo, estemos en tu camino, estemos en tu reino, Señor. Entonces, ¿sí ve que ya la oración cambia? Ahí ya cambia la oración. Ya no le podemos decir, Señor, venga a tu reino, porque ya vino. Cristo ya vino. Ya formó su iglesia, predicó el evangelio, que es lo que estamos nosotros hoy repasando nuevamente, ese evangelio del Señor. Entonces, hoy, ¿qué nos resta a nosotros? Pues sí, las oraciones por nuestras necesidades y pedirle a Dios dones espirituales, decirle, Señor, dame los dones espirituales. En vez de decirle, venga a tu reino, le digo, Señor, dame los dones espirituales, porque con los dones es que yo conquisto mucha gente para que vengan aquí. Y aquí el hermano me dice, ¿cómo hace él para atraer la gente, para invitarlos? Es muy sencillo. Usted les dice que aquí en la iglesia donde usted se reúne, se congrega, que Dios se manifiesta. ¿Y cómo es que Dios se manifiesta? Pues es que allá están los dones, Dios da los dones espirituales a algunas personas y Dios habla a través de unas personas. El Espíritu Santo está en la gente y Dios le habla al corazón de las personas su vida y le da consejos y lo orienta y le habla cosas para el futuro, de cómo debe comportarse, y también lo bendice, hace milagros y sanidades. Eso es lo que yo veo allí en la iglesia donde me congrego, que Dios hace milagros, que Dios ha hecho muchas sanidades a la gente, le da paz, le da felicidad, y que Dios habla porque Dios es real y está hablando al corazón de las personas. Entonces la gente comenzará a preguntar, usted no explique tanto, diga no. Yo no le voy a explicar tanto ni vamos a discutir por doctrinas. Solo invito que vaya y viva la experiencia. El día domingo o el día de la predicación o el día domingo venga y vivirá la experiencia y usted mismo entonces tomará sus propias conclusiones. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Vaya, viva las experiencias, que oren por usted y usted tome sus decisiones y usted concluye qué fue lo que sintió, qué fue lo que vivió. Yo lo único que le puedo decir es que allí Dios da mucha paz y felicidad y yo he visto milagros que Dios ha hecho a mucha gente. Eso es lo único que sé decirle, y que Dios habla, que Dios vive y Dios habla y se manifiesta. Nada más, con esas palabras suficiente para que usted evangelice y le enseñe a la gente y la gente venga. Es eso. Bien, seguimos para ahí otra pregunta. Buenas tardes, hermana María Luisa. Reciba una cordial bienvenida de todos los hermanos. Hermana, yo tengo una inquietud, una pregunta, para ubicarme en la pregunta, es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19, 20 y 21. Primera de Tesalonicenses. Sí, hermana. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Sí. Versículo 19, 20 y 21. Sí. Y así. Sí. No apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Hermana, yo tengo una inquietud en lo que es la palabra retener lo bueno. Pues en algunos estudios bíblicos, yo he escuchado cuando la hermana nos explica que el Señor nos dio como una capacidad al ser humano para entender y para guardar o retener las cosas o las ideas. Entonces, hermana, pues leyendo también en San Juan, cuando el Señor habla del Espíritu Santo que enviaría al Consolador, yo también leía que Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Entonces, hermana, yo tengo como la inquietud de que ciertamente el Señor nos da una capacidad en medio de esta vida, pero mi pregunta o mi inquietud es,
cuando llegamos a los atrios del Señor, cuando una persona se va disponiendo para el Señor aumenta esa capacidad en lo espiritual y también en lo material. Me refiero también en lo material cuando a uno también le enseña a saber actuar, a saber cómo proceder en una situación, cómo hacer las cosas. Bien, pero la hermana no, su análisis no lo hizo de acuerdo a lo que se leyó aquí, ¿no? Bueno, más o menos. Porque acá pues usted mencionó el verso que dice que no apaguéis el espíritu, pero sí, ya que se leyó, sí sería bueno como dar una breve explicación en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 16, consejos que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre inspirado por Dios, que Dios lo usaba para dar la doctrina, para enseñar. Y dice, estad siempre gozosos, en el verso 16, estad siempre gozosos. Otro punto, otra recomendación, orad sin cesar, era otra recomendación. Otra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra recomendación, no apaguéis al espíritu, es decir que había que estar orando y dando libertad, siempre dando libertad al Espíritu Santo para que se manifieste. ¿Cómo se manifiesta? Pues hablando en lenguas y también trabajando con los dones espirituales. Otra recomendación, no menospreciéis las profecías. Parece que toda la iglesia profetizaba, parece que todos profetizaban y era tanta la profecía que ya estaban saturados. No quiero más profecía, por favor, no más. Ya estoy saturado de tanta profecía. Entonces ya como que lo tenían en poco. Entonces le dice el apóstol, no menosprecien las profecías. Pero es por eso, porque todos profetizando. Entonces usted viene por la noche a alabar y a glorificar al Señor y le dan 100 profecías. No. Entonces ya dice, no, ya no quiero más profecía, no más, basta. Y está diciendo, no menosprecien las profecías. Hay otra recomendación que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, examinar todas las cosas, la doctrina, la lectura, las vivencias de la gente, testimonios de la gente, todo lo que la gente piensa, habla, hace. Dice, examínenlo, lo que la gente dice, que me soñé, que vi visiones, que Dios me reveló, que Dios me habló esto, aquello. Entonces dice, analicen todo, examinen todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Lo que no sea bueno, deséchenlo, pero lo bueno reténganlo. Eran recomendaciones del apóstol. Dice, absteneos de toda especie de mal. Bueno, entonces ya él está haciendo esas recomendaciones para vivir la vida mejor. Pero yo al final, yo no le entendí a la hermana su pregunta. Me disculpa, hermana, no sé si me he explicado mal. Era como una reflexión para que usted pues me confirmara si es así, que el Señor como seres humanos nos da una capacidad y Él nos explica mediante el Espíritu Santo que Él nos recordará todas las cosas porque somos seres olvidadizos. Entonces que Él nos vuelve a recordar y cuando uno ya se dispone, ciertamente el Señor es el que nos va enseñando y va como fundamentando en uno. Sí. Eso. El Señor nos va enseñando y Él nos va recordando. Notarán ustedes, los que han recibido profecía, que el Espíritu Santo siempre dice lo mismo a veces, siempre. Siga adelante, no tengas temor, haz esto, y siempre le dice lo mismo. A veces nos dice, lea la Biblia, y siempre está diciendo, lea la Biblia. Entonces nos dice lo mismo. Decimos, pero yo ya sé que tengo que hacer eso, pero Él siempre nos está diciendo lo mismo, nos repite y nos repite lo mismo porque nos recuerda. Y dice la hermana que como no se nos olvida, sí, realmente sí se nos olvida, porque a veces cuando recibimos muchas profecías se olvidan algunas cosas, pero el Espíritu Santo siempre está recordando nuevamente y nos está diciendo lo mismo para que no se nos olvide. Hay muchas cosas que uno las retiene. Lo importante es que por eso es que hay que estar leyendo. ¿Por qué estamos leyendo siempre los salmos y leemos los salmos y todas las veces que leemos nos parece que es la primera vez que estamos leyendo? Esa es la vida espiritual, esa es la vida en el Señor.
que tenemos que repetir lo mismo, porque como seres humanos que somos, olvidadizos somos, entonces Dios nos está recordando todo. Es normal que tanto el Espíritu Santo como nosotros aquí, leyendo la Biblia siempre, así estaremos hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte Dios dejará de decirnos, lea la Biblia, o no te olvides que hay que hacer esto y aquello. Bien, esa es la vida espiritual que el Señor nos da. Una última pregunta de hoy. Buenas tardes, hermana María Luisa. Muy contento de estar aquí con usted en Sabadell. Tengo una pregunta, si me lo permite, en Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. ¿Puedo leer? Puede leer, sierva. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Luego en el verso 24 dice: el perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Luego, de la pereza. luego de la pereza comer. Luego el verso del capítulo 20, el verso 4, dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Mi pregunta, hermana, es: ¿hasta qué punto hay que esperar por decir en las promesas del Señor, que uno escucha por decir, hermano, hay este trabajo, hay esto, y no, porque es que el Señor me prometió en lo mío, por decir, o no, estoy cobrando la prestación por desempleo, me quedan 3 meses, hace mucho frío, o el Señor me dará? Luego vienen situaciones seguramente difíciles. Es perezoso. Bueno, pero hasta una cosa la pereza, la promesa de Dios, otra cosa, ¿no? El hecho de que Dios nos haga promesas, que nos diga que nos va a bendecir en nuestros trabajos, empleos, que vamos a tener un buen trabajo, un buen negocio, un buen empleo donde ganaremos lo suficiente, no significa que nos crucemos de brazos y nos quedemos ahí sentaditos, cruzados de brazos, esperando que caiga de arriba automáticamente todo. No, debemos ser diligentes. Y mientras llega la bendición de Dios, la promesa de Dios, yo debo hacer otra cosa. Mientras que llega la bendición, no hay que esperar, porque nosotros no entendemos a veces el tiempo de Dios. El tiempo de Dios puede durar una semana como puede durar años. Así que nosotros tenemos que ser diligentes. Como seres humanos tenemos que trabajar, mirar a ver qué hacemos, cómo solventamos nuestra situación para que nada nos falte. Que ya Dios me haya prometido, gracias Señor, eso lo esperaré, pero mientras tanto voy a trabajar haciendo estas cosas. Entonces el hermano seguramente ha escuchado a la gente que le da pereza y se justifica diciendo que Dios le prometió, pero es por no trabajar. Yo conozco muchas personas así, que se les dice que trabajen lo que sea mientras que le llega lo que Dios le prometió. Pero hay que hacer algo, y en eso no se está desagradando a Dios, porque si es irresponsable y perezoso, ahí sí que está desagradando a Dios. Así que hay que ser diligentes. Bien. Bueno, sí, hermano, ya la última ahí, la última pregunta. Hermana María Luisa, bienvenida a Barcelona. Sabadell, vengo de la obra de Gerona. Y me place hacerle una pregunta, hermana, que tengo curiosidad desde hace mucho tiempo atrás, que me gustaría que la hermana me explicara qué es juzgar, porque hay una enseñanza en la cual la enseñanza nos enseña que juzgar es enseñar y exhortar a las personas. Y en San Mateo también pone que juzgar es no juzguéis para no ser juzgado. Entonces, a ver si la hermana María Luisa me aclara esta... Sí. ¿Tiene algún verso o es simplemente Sí, hablar no, hermana, de juzgar? tengo el verso, que lo tengo aquí en Éxodo 22. 22. Sí. Sí. Lee, hermano. Cuando el suegro de Moisés le dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo
y en todo asunto. Grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo el asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y te llevarán sobre ellos contigo. De ahí fue donde partió la enseñanza. En Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Sí, y entonces usted digamos que quedó confundido porque usted quiere saber qué es juzgar. Sí, porque Juzgar es analizar un asunto y mirarle el pro y el contra a ese asunto. Mirar hasta dónde ese asunto se debe hacer, se debe realizar o se debe dejar de hacer o no realizarlo de esta manera, por cuál vía hay que hacerlo. Eso es un análisis que se hace. Por eso nosotros nos guiamos, por ejemplo, en los jueces, ¿no? El juez juzga a una persona que está acusada. Entonces la persona está acusada de un delito y el juez empieza a juzgar. Y entonces él pregunta, ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué hace? Bueno, le hace una serie de preguntas primero a esta persona para él poder acercarse a ver esta persona si realmente es culpable o no es culpable, porque esta persona niega que es inocente, dice yo soy inocente. Entonces el juez tiene que comenzar a analizar y por aquí, por allí, investigando, preguntando, hasta que encuentra un orden en todo, y el juez entonces al final, cuando ya él ha investigado, él ve que esta persona sí es culpable o no es culpable, si lo hizo o no lo hizo. El juez es el que dictamina ese juicio y dice, sí, usted es culpable, o le dice, sí, usted es inocente, porque todas las pruebas y todo lo que yo he visto me dice que usted es inocente, o me dice que usted es culpable. Eso es lo que es juzgar. Entonces el verso que usted leyó al principio, donde dice que Moisés eligió 70 hombres para que le ayudasen a juzgar al pueblo de Israel, es porque en el pueblo de Israel había muchas infracciones, muchos delitos, muchas injusticias que el pueblo cometía, y él solo no podía juzgarlos a todos para castigarlos, disciplinarlos, o también decirles es inocente. Y nombró los jueces. Cuando usted lee en Mateo que el Señor Jesús le está diciendo a la gente que lo escuchaba, le dice, no juzguéis a la ligera, no juzguéis para que ustedes no vayan a ser juzgados también. ¿Por qué? Es que al Señor Jesús lo estaban juzgando. Los fariseos estaban diciendo que el Señor Jesús era un mentiroso, que el Señor Jesús prácticamente era casi como un delincuente y que era un mentiroso y que se estaba haciendo pasar por Dios. Los fariseos juzgaban al Señor y decían que él era el mentiroso y que por lo tanto merecía la muerte, merecía la cárcel, merecía que lo apedrearan. Ahí estaban juzgándolo. Y el Señor Jesús les decía a ellos, ¿ustedes por qué juzgan a la ligera? ¿Por qué me juzgan sin antes primero haber investigado quién soy yo? Y además, ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son personas más infractoras que yo. Ustedes han cometido más infracciones y han violado la ley de Moisés muchas veces. ¿Y a ustedes quién los está juzgando? Nadie. Y ustedes sí esconden sus delitos que han cometido y me vienen a juzgar a mí. Eso fue lo que sucedió. Entonces eso se llama juzgar. Entonces juzgar es eso, hacer esa minuciosa investigación en la persona de lo que lo acusan o de lo que la persona está diciendo o está reclamando, para que le den sus derechos. Entonces el que juzga tiene que ser tan estricto y tan perfecto y honesto en dar un juicio adecuado, justo, sin que vaya a ir a dañar la reputación de una persona. Y eso hacían con el Señor Jesús, lo juzgaban que él era el mentiroso.
Y por eso Él les decía a ellos, les dice, ¿ustedes por qué van a juzgar a la ligera? Si ustedes juzgan a la ligera, a ustedes también los juzgarán porque ustedes han cometido delitos y va a venir el castigo también para ustedes. Por lo tanto, como ustedes han cometido faltas, no juzguen al otro por las faltas que cometió, porque todos están iguales, son iguales. Entonces, por eso decía, es que el único que tiene derecho a juzgar es Dios, y no entre la gente, entre los seres humanos, juzgar el uno contra el otro, porque eso ya se llama la calumnia y la injuria. Eso es lo de juzgar. No sé, hermano, si usted siga con la inquietud o no, le hermana, quede aclarado todo. No, hermana, ya quedó claro. Que el Señor me la continúe bendiciendo y le dé largura de años para que nos siga enseñando. Bueno, ya después en otro estudio bíblico seguiremos mirando esto de juzgar para que nos quede todo bien claro y podamos entender. Así que le pedimos al Señor que nos ayude siempre para poder entender todo y hacer las cosas, no solamente entenderlas, sino poner en práctica y agradar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a estar aquí dándole gracias al Señor, no sin antes cantarle al Señor un coro. Cantémosle al Señor un coro. Te serviré a ti, Señor, te serviré con todo el corazón. ¿Ustedes sí quieren servir al Señor? ¿Sí quieren? ¿Cómo le quieren servir a Dios? Con los dones espirituales y ganando muchas almas para el Señor, ¿no? Viviendo una vida recta. Entonces, el 31, el 131, serviré a ti, Señor, y vamos a estar orando, y en nuestra oración vamos a estar orando por los enfermos, por las personas que están atadas, enfermas de cualquier enfermedad. Usted le nombra al Señor en ese momento. En nuestra oración usted le dice, Señor, estoy enfermo o enferma de esto, de aquello, y levanta su mano o pone su mano en el corazón y le pide a Dios sanidad, liberación, que Dios tenga misericordia. Y vamos también a pedirle a Dios por necesidades, por peticiones o anhelos del corazón que usted desee. También le pedimos a nuestro Dios. Recordemos que el Señor está aquí rodeándonos, está muy cerca de nosotros. No dude usted, no dude de esto. Seguimos, sí, hermano. Glorificado nuestro Dios, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, Padre celestial, eterno Dios, nuestro divino Maestro, Consolador. Delante de ti estamos, Señor, en esta noche, para darte gracias por toda tu misericordia, por todo tu amor y por tu paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por tenernos delante de tu presencia, mi Señor, por oírnos, mi Señor. Gracias. Bendito y alabado tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Recibe, Señor, nuestras plegarias. Recibe, Señor, nuestras palabras.
porque nuestro vocabulario es muy poco para referirnos a ti en tu grandeza, en tu poder y tu misericordia, en lo que tú eres, mi Señor. No tenemos palabras, Señor, cómo expresar para darte gracias, Señor, y para alabarte y engrandecerte, porque tú eres digno de todo lo que tú haces por nosotros, de tu amor, de tu misericordia y sobre todo de habernos llamado, Señor, a tu servicio, de tenernos aquí en tu presencia, Señor, de tenernos delante de ti. Danos esa libertad y esa alegría de corazón, ese regocijo, mi Señor, en nuestra alma, en nuestro ser, para nosotros poder, Señor, alabarte, glorificarte y honrarte y estar viviendo, Señor, esa vida santa y recta que tú quieres que vivamos. Bendito Dios, envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo y bautiza y liberta a cada persona y limpia a cada uno, mi Señor. Vístelo, Señor, con vestiduras blancas. Dales una ropa nueva, limpia, mi Señor. Quitando, Señor, todas las impurezas, quitando todas las enfermedades, quitando todas las dolencias, las ataduras, las cadenas y ligaduras diabólicas, quitando toda maldición del diablo, destruyendo todo el mal y libertando y limpiando y sanando, mi Señor, con tu mano poderosa. Sé tú sanando y bendiciendo y libertando y dando alegría y gozo en sus corazones. Bendice, mi Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Dale, Señor, la fortaleza, la alegría, mi Señor. Bendice, Señor, a cada uno y liberta, mi Señor. Liberta, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía, Señor, el poder del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu poder, tu fuego del cielo. Que descienda el fuego del cielo, Señor. Que descienda tu poder sobre cada corazón, sobre cada vida. Y limpia y quema. Quema con ese fuego. Quema con ese fuego, mi Señor. Quema con fuego divino. Quema con ese fuego, Señor, cada corazón, cada vida. Haz que resplandezcan, Señor. Haz que resplandezcan como el sol. Bendito mi Señor y Dios. Bendito mi Dios. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y liberta y limpia y bendice a cada uno. Liberta, Señor. Liberta y bendice a cada uno. Prospérales en su camino. Concédele, Señor. Concédele los anhelos de su corazón. Concede sus peticiones. Mira sus peticiones. Dale, Señor, conforme sea tu santa voluntad. Dale a cada uno conforme le convenga a cada uno. Limpia las manos. Limpia el corazón. Limpia sus ropas. Que resplandezcan sus ropas, sus vestidos blancos como la nieve. Liberta y bendice, mi Dios eterno. Tu mano poderosa, mi Dios. Tu mano poderosa bendiciendo, dando dones, dando pureza, dando poder, dando respaldo. Bendito para siempre, bendito por los siglos. Aleluya, poderoso Dios. Poderoso Rey, bendito para siempre, poderoso mi Señor. Envía el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder, Señor. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Liberta a cada uno, mi Señor. Bendice, bendice a cada uno, mi Señor. Sana, Señor, las enfermedades. Sana las diversas enfermedades. Aviva, Señor, con el fuego espiritual. Manda el fuego espiritual. Envía el poder del Espíritu Santo. Envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Envía el poder del Espíritu Santo. Y bautiza, Señor. Bautiza, Señor. Da los dones preciosos. Dones preciosos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Libertad, Señor. Libertad queremos, Señor. Libertad, oh Señor. Fuego del cielo. Fuego del cielo. Envía tu poder. Envía tu poder. Envía tu poder, Señor. Envía tu poder. Resplandece, mi Señor. Ven, Señor, a nuestras
Poderoso, manda poder de lo alto, poder de lo alto, poder de lo alto. Fuego del cielo queremos, Señor. Fuego del cielo queremos. Fuego del cielo queremos. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gozo y alegría da el Señor. El gozo del Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la alegría, por el gozo espiritual, por el gozo espiritual. Gracias te damos. Bendito el Señor. Gracias te damos. Aleluya. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor. Gracias al Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su bendición, su misericordia. Yo creo que el Señor hoy dio muchas bendiciones espirituales. Yo sentí que el Señor se manifestó hoy con lo espiritual. Con lo espiritual hubo mucho fuego en el Señor y yo creo que después los hermanos contarán su testimonio de lo que recibieron, de lo que el Señor les dio hoy. Lo mismo las personas que en el video también nos verán, ellos también van a recibir bendiciones del Señor. Muchas gracias, hermanos queridos. Gracias y hasta la próxima vez que Dios me permita, estaré aquí. Gracias y que Dios les bendiga.